Hola, ¿qué tal? En este video vamos a diseñar un diagrama de flujo que encuentre el promedio de los dígitos pares de un número. Vamos a utilizar la variable número, la variable suma dígito par que va a ser igual a 0, la variable contar dígito par que va a ser igual a 0 y la variable resultado que va a ser igual a suma dígito par dividido entre contar dígito par. Asignamos un valor a la variable número que sería el 6548. Lo que hará la variable sumar dígito par va a ser que sume todos los dígitos pares que tiene este número, que serían el 6, el 4 y el 8, que es un igual de 18. Luego la variable contar dígito par va a contar todos los dígitos pares que tiene este número, que serían 1, 2 y 3. Luego la variable resultado nos dice que va a ser igual a suma dígito par dividido entre contar dígito par, que sería 18 dividido entre 3, que es igual a 6. Como podemos ver, nos dio el promedio de todos los dígitos pares. Comenzamos poniendo inicio. Ahora ponemos un proceso donde va a entrar todas las variables que vamos a utilizar, que son la variable número, la variable suma dígito par, la variable contar dígito par y la variable resultado. Ahora ponemos una entrada de datos donde vamos a solicitar un dato a la variable número. Ponemos un proceso donde vamos a decir que la variable suma dígito par va a ser igual a 0. Ponemos otro proceso donde vamos a decir que la variable contar dígito par va a ser igual a 0. Unimos con los flujos de datos. Ahora ponemos una bifurcación donde decimos que la variable número es mayor a 0. Si ese es el caso, que la variable número es mayor a 0, vamos a poner otra bifurcación donde vamos a decir que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo. Ahora con ese residuo lo vamos a dividir entre 2 y que también nos muestre el residuo. Y vamos a decir el residuo es igual a 0. Si ese es el caso, vamos a mostrar un proceso donde diga que la variable suma dígito par va a ser igual a suma dígito par más, y entre paréntesis ponemos que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo. En este flujo de datos ponemos el nombre de verdadero. Y este flujo de datos igual lo ponemos verdadero.
Ahora ponemos otro proceso donde decimos que la variable contar dígito par va a ser igual a contar dígito par más 1. Ahora ponemos un proceso donde vamos a decir que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10. Y lo enlazamos con el flujo de datos. Ahora, si el residuo no es igual a 0, vamos a decir que venga por el flujo de datos falso. Directamente el proceso número es igual a número dividido entre 10 y ponemos en el flujo de datos el nombre de falso. Ahora, caso contrario de que la variable número no sea mayor a 0, vamos a poner un proceso donde decimos que la variable resultado va a ser igual a suma dígito par dividido entre la variable contar dígito par. Lo unimos con el flujo de datos y lo ponemos el nombre de falso. Ahora mostramos la salida de datos y nos decimos que nos muestre el dato de la variable resultado. Y para terminar el proceso ponemos un fin. Comenzamos el diagrama de flujo desde el inicio. Bajamos el flujo de datos y nos muestra todas las variables que tenemos asignadas. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que insertemos un dato a la variable número. Número vale 6548. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que la variable suma dígito par va a ser igual a 0. En suma dígito par ponemos 0. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito par va a ser igual a 0. Y en contar dígito par ponemos 0. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice 6548 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice entre paréntesis que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo, que sería 6548 dividido entre 10.
De residuo nos dio 8. Ahora nos dice 8 más la variable suma dígito par que vale 0 es igual a 8. Ahora la variable suma dígito par va a valer 8. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito par va a ser igual a contar dígito par más 1. Sería 1 más la variable contar dígito par vale 0, sería igual a 1. Ahora la variable contar dígito par vale 1. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 6548 dividido entre 10 es igual a 654. Ahora la variable número va a valer 654. Vamos por el flujo de datos y nos dice 654 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice entre paréntesis que 654 lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. $654 dividido entre 10 es 65 y el residuo nos dio 4. Ahora dice que 4 dividamos entre 2 y mostremos el residuo. El residuo nos da 0. Ahora dice 0 es igual a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito par va a ser igual a suma dígito par más, y entre paréntesis nos dice que 654 lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. El residuo sería 4. Ahora 4 más suma dígito par, que vale 8, sería 12. Ahora la variable suma dígito par va a valer 12. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito par va a ser igual a contar dígito par más 1. Sería 1 más contar dígito par vale 1, sería igual a 2. Ahora la variable contar dígito par va a valer 2. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 654 dividido entre 10 es igual a 65. Ahora la variable número vale 65. Vamos por el flujo de datos y nos dice 65 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice entre paréntesis que 65 lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. $65 dividido entre 10 nos da de residuo 5. Ahora dice que 5 lo dividamos entre 2 y mostremos el residuo. De residuo nos dio 1. Ahora dice 1 es igual a 0, es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 65 dividido entre 10 es igual a 6. Ahora la variable número va a valer 6. Vamos por el flujo de datos y nos dice 6 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice entre paréntesis que 6 lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. De residuo nos da 6. Ahora dice que 6 va a ser dividido entre 2 y mostremos el residuo. De residuo nos dio 0. Ahora dice 0 es igual a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice
que la variable suma dígito par va a ser igual a suma dígito par más, y entre paréntesis dice que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Número vale 6, dividido entre 10 de residuo nos da 6. Ahora 6 más la variable suma dígito par, que vale 12, sería igual a 18. Ahora la variable suma dígito par va a valer 18. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito va a ser igual a contar dígito más 1, que sería 1 más contar dígito, que vale 2, es igual a 3. Ahora la variable contar dígito par va a valer 3. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 6 dividido entre 10, es igual a 0. Ahora la variable número va a valer 0. Vamos por el flujo de datos y nos dice 0 es mayor a 0, es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable resultado va a ser igual a suma dígito par dividido entre la variable contar dígito par, que sería 18 dividido entre 3. Es igual a 6. Ahora la variable resultado va a valer 6. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que mostremos en la pantalla la variable resultado. La variable resultado vale 6 y en nuestra pantalla se mostrará el número 6. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que termine el proceso. Como podemos ver, el promedio de los dígitos pares del número 6548 es el número 6.